Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. A falta de lo que decida el juez, las investigaciones parecen acorralar cada vez más al rey emérito don Juan Carlos. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido las investigaciones sobre las comisiones irregulares que se cobraron durante la construcción del AVE a la Meca. En un comunicado oficial, el Ministerio Público ha dejado claro que investigará el cobro de esa comisión de 80 millones de euros, y la presunta implicación de don Juan Carlos, ya que fue un intermediario en la construcción del conocido como AVE del Desierto que une las ciudades de Arabia Saudí de Medina y la Meca. Algo que podría acabar con don Juan Carlos sentado en el banquillo de los acusados, siempre que se encuentren pruebas o indicios de delito. Las diligencias abiertas por la Fiscalía buscan aclarar el destino de esos 80 millones de euros que según la amiga entrañable del rey emérito, Corina Larsen, antes Corina Susain-Wittgenstein, se habrían repartido entre varias personas, entre las que estaba don Juan Carlos. El trozo del pastel que se habría llevado presuntamente el rey emérito fue como consecuencia de la adjudicación de la llamada fase 2 de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad. Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien como es sabido se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comentan desde la Fiscalía. La investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo aclarará la presunta participación del rey emérito en el cobro de esta supuesta comisión de 80 millones de euros, pero eso sí, desde 2014, momento en el abdicó en favor de su hijo Felipe VI e instante en el que perdió la inviolabilidad del rey que contempla el artículo 56.3 de la Constitución. En un caso insólito, pero el rey emérito don Juan Carlos podría acabar sentado en el banquillo de los acusados por las palabras de su amiga entrañable Corina Susain-Wittgenstein. En el origen de estas investigaciones que han acorralado a Juan Carlos I se encuentran unos audios del excomisario José Manuel Villarejo. Dentro de esta macrocausa con decenas de piezas separadas que recopilan la información recogida por los audios del expolicía, hay una llamada Carol que se encontró durante la incautación de varios pendrives y ordenadores en casa de uno de los socios de Villarejo, Rafael Redondo. En estos archivos había audios que recogían varias conversaciones entre el excomisario, Corina Susain-Wittgenstein y el empresario Juan Villalonga. Y es en esas mismas conversaciones en las que Corina reconoce que el rey emérito habría cobrado comisiones por su intermediación para la construcción del AVE a la Meca. Don Juan Carlos está aforado, al igual que su hijo, y solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. Es por eso que ha tenido que ser la Fiscalía del Alto Tribunal la que asuma estas investigaciones que esclarecerán el papel de Juan Carlos durante el cobro de estas comisiones que ascienden a 80 millones de euros. No es la primera vez que la Casa Real se ha visto envuelta en un drama similar. El propio Felipe VI ha llegado al extremo de renunciar a la herencia de su padre aunque no puede hacerlo todavía como consecuencia de todas estas investigaciones, y con el objetivo de limpiar la imagen de la monarquía española, tan dañada por los presuntos asuntos privados de su padre. Alejados del elefante y la cacería, parece que don Juan Carlos se ha visto acorralado por varios presuntos delitos que ahora debe responder, ya que ha perdido la inviolabilidad de la que había disfrutado hasta 2014, que abdicó en favor de su hijo. Así es el Palacio de la Zarzuela, el refugio del rey Juan Carlos en sus días más difíciles. El rey emérito permanece parapetado en el que ha sido durante décadas su hogar, después de que se conozca que está siendo investigado por el Tribunal Supremo. Desde hace 3 meses, hemos conocido un poco más de lo que pasa en el interior del Palacio de la Zarzuela, gracias a las fotografías que nos han llegado del trabajo telemático de Felipe y Leticia. Pero Zarzuela es mucho más que su lugar de trabajo y donde se encuentran sus despachos, ya que el palacio es desde 1963 la residencia oficial de la familia real.
y como los actuales reyes prefirieron seguir viviendo en el pabellón del príncipe cuando asumieron el trono, sigue siendo el hogar de don Juan Carlos y doña Sofía. Es, por tanto, el lugar donde han pasado todo el confinamiento, y el actual refugio y parapeto del rey emérito, tras conocerse que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por las supuestas comisiones de la construcción del AVE a la Meca. Y, desde luego, espacio no le falta para estar mucho tiempo refugiado, al menos hasta que la pase un poco la tormenta mediática. Y si no quiere, no tiene ni por qué cruzarse con su hijo y su nuera. Zarzuela consta de 3 niveles diferentes. La planta baja está ocupada por una zona de desvanes, un semisótano donde se encuentran los servicios de cocina y office, y un sótano, reservado para la maquinaria. La primera planta alberga el despacho del rey Felipe y los de su equipo de trabajo, la biblioteca, un salón de audiencias, varias salas de estar y el comedor, y la tercera acoge los dormitorios, habitaciones de invitados y cuartos de estudio. A esto hay que añadirle las 2 salas laterales que se anexaron al edificio original y que ahora albergan varios despachos, además de dependencias privadas y una sala destinada a audiencias. Esta es, quizá, la zona del palacio, junto con el despacho del rey, más conocida para el público, ya que es la que utilizan los reyes en el 80% de sus compromisos aquí. El motivo es sencillo: la sala de audiencias con la que cuenta este anexo es mucho más amplia que el salón de audiencias del edificio principal, por lo que es más apropiada para recibir a grupos grandes o a personas con movilidad reducida, algo habitual en la agenda de Leticia, teniendo en cuenta las numerosas fundaciones con las que trabaja. Aunque es mucho más frecuente que el rey Felipe utilice el salón de audiencias del edificio principal para sus encuentros institucionales. Tanto en el edificio principal como en el anexo abundan los tapices, cuadros y alfombras. Algunos son propiedad de los reyes eméritos o del actual monarca. Otros, de patrimonio nacional, al igual que el mobiliario. Pero también en muchas de las estancias que hemos podido conocer del Palacio de la Zarzuela abundan las fotografías, los recuerdos familiares y objetos muy significativos de la historia de nuestro país. Pero si el interior es espacioso, el exterior no lo es menos. Los jardines de Zarzuela, inspirados en los originales que mandó construir Felipe IV en el siglo XVII, están rodeados por un bosque en el que abundan los jabalíes, corzos o gamos. Además, cuentan con un pabellón deportivo, piscina, pista de tenis y de squash, además de unas pistas de hípica que el propio rey Juan Carlos encargó para que la infanta Elena pudiera practicar equitación siempre que quisiera. En el mismo recinto hay una ermita, que ha albergado varios bautizos y comuniones reales. Son muy pocas las estancias del interior del Palacio de la Zarzuela que se conocen. Aunque nunca se ha confirmado, también se habla de una especie de búnker en el sótano, y una cámara acorazada que guardaría las joyas más valiosas e históricas de la familia real. Sea como sea, lo cierto es hay muchas zonas de la casa que aún son un misterio, como el despacho de la propia reina Leticia. De otras, hemos tenido alguna pista, gracias, por ejemplo, al programa de televisión Audiencia Abierta, para el que sí se abrieron algunas de las habitaciones que aún no conocíamos. Los Fanjul, los anfitriones perfectos del rey Juan Carlos en el Caribe. Con ellos ha pasado vacaciones en Navidad y Semana Santa. Y muchos años antes, los Fanjul fueron anfitriones del matrimonio real, el de don Juan Carlos y doña Sofía, y de sus hijos. El futuro del rey Juan Carlos en España es difícil. La noticia que publicó El Confidencial acerca de los indicios de delito sobre las supuestas comisiones que habría recibido en su etapa de jefe del Estado complica de una manera alarmante su vida. Desde que se estableció el estado de alarma, el pasado 13 de marzo, el emérito se confinó en el Palacio de la Zarzuela con nula relación presencial con el exterior. Sus amistades y parte de su círculo familiar directo, infantas, nietos, sobrinos y hermana Margarita, eran su nexo de unión con el mundo. Entre el grupo de confianza se encuentran los gallegos con Pedro Campos a la cabeza, y los internacionales con la familia Fanjul como referente.
Como adelantó Vanitatis, con ellos ha pasado vacaciones en Navidad y Semana Santa, que tuvieron su repercusión en la prensa de la República Dominicana. Y muchos años antes, los Fanjul fueron anfitriones del matrimonio real, el de don Juan Carlos y doña Sofía, y de sus hijos. La familia Fanjul es dueña de Casa de Campo, el complejo turístico más exclusivo de la isla caribeña, donde una villa puede alcanzar los $30 millones. Una de estas mansiones que se están construyendo en la actualidad podría llegar a ser el retiro más privado del monarca, tanto por el clima como por la cercanía de Miami, donde podría ser atendido en cualquiera de los hospitales privados en los que los Fanjul son personas influyentes y poderosas. En este país del Caribe viven parte del año en su exclusiva propiedad. Alternan sus estancias con Miami y Palm Beach, Florida, dos destinos que forman parte del circuito vital de las grandes fortunas. Se trata de un lugar privilegiado solo apto para aquellos que inscriben sus nombres en la lista que publica Forbes. A don Juan Carlos se le recibe con honores de jefe de Estado. Además, el emérito se encuentra a gusto, y libre de abucheos y encontronazos desagradables como sí ha sucedido en España en los últimos años. De ahí que, como ya publicó Vanitatis, sea un referente para el rey jubilado, que cada vez tiene más difícil salir indemne de las posibles implicaciones personales en operaciones turbias. A sus 82 años, y tras un largo confinamiento en soledad, y sin agenda institucional desde que se jubiló, la familia Fanjul sería su referente. Las Navidades de 2018 prefirió el calor de su familia dominicana al frío del solitario Palacio de la Zarzuela. En la cúpula del organigrama familiar se encuentran los 4 hermanos, Alfonso Alfi, José Pepe, Alexander y Andrés Fanjul. Son cubanos con raíces españolas que abandonaron la isla cuando Fidel Castro llegó al poder. El nuevo gobierno expropió el imperio levantado por el patriarca, Alfonso Fanjul, propietario del mayor consorcio azucarero de Cuba, que les transmitió el siguiente legado: tenéis el deber de reconstruir nuestro imperio. Y eso fue lo que hicieron, trasladando sus conocimientos empresariales y agrícolas, primero a Florida y después a la República Dominicana. Con el tiempo, el patrimonio se extendió a otros sectores, y hoy los Fanjul forman parte de la élite económica, tanto en Estados Unidos como en otros lugares de Latinoamérica. Su poder ha llegado también a la política. Pepe Fanjul, el gran amigo del rey emérito, es una de las voces más reconocidas en Miami por su apoyo al exilio cubano, y contrario a cualquier acercamiento al régimen castrista, mientras su hermano mayor, Alfredo, fue partidario de reanudar las relaciones diplomáticas con el gobierno de la isla. Hace 5 años, los Fanjul organizaron unas jornadas festivas para agasajar al amigo rey en las que participaron Blaine, cuñada de Donald Trump, el magnate Dixon Boardman, Lord Charles Spencer Churchill y Lady Sarah y el vizconde William Astor. Todos ellos viajaron hasta la República Dominicana para acudir a la cena homenaje al hoy monarca jubilado. Esta familia puede ofrecer